Vamos a orar para empezar. Padre, gracias por darnos un domingo con vida, con un corazón dispuesto para estar aquí, para abrir las Escrituras y escuchar tu voz, pidiéndote a ti que, como siempre oro y te lo pedí ahora, no sea un sermón más, que el fundamento, el principio espiritual que veremos hoy verdaderamente nos haga escudriñar en quién estamos. Que verdaderamente hoy no salgamos solo llenos, sino convencidos de que algo tenemos que mejorar y que comencemos a actuar en esta semana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pequeñito, hacía muchas tonteras, especialmente con Fabio. Quebrábamos tubos, nos robábamos los bananos del vecino, quebramos una pila de cemento, así como lo oyen. Vean la capacidad destructora que teníamos. Y siempre nos pusimos las urracas. ¿Ustedes recuerdan las urracas parlanchinas? Qué desastre hacían. Y entonces hacíamos eso, mientras mi hermano Luis y Tita hacían otra cosa, porque ellos eran mayores, se subían a broncearse al techo, se caían del techo, quebraban la canoa. Y son cosas que vienen en nosotros, y son cosas que vivimos. Pero también dentro de todas esas cosas hay cosas que tomamos para nosotros para mal. Actitudes, ejemplos, y parece que permanecen en nosotros. De pronto nos damos cuenta que nunca las sacamos. Y en la vida cotidiana nos estorban y nos estorban. Y no estoy hablando cosas de solo la niñez y la juventud. Hoy mismo algo nos puede pasar que puede comenzar a carcomer nuestra vida, nuestra perseverancia, y nos puede comenzar a hacer caer. Hoy mismo algo puede suceder. ¿Saben que esa palabra carcomer, como lo dice el versículo, carcoma de los huesos, es tomada de la palabra cáncer? De lo que produce el cáncer, cómo destruye, cómo carcome los órganos, cómo penetra hasta podrirlo todo. Y de pronto vemos a una persona con cáncer muriendo y está flaquita, sin músculo de nada, seca y con color de muerte. El carcoma. Y así a veces hay cosas que en nosotros se establecen y nos carcomen y nos quitan la vitalidad, nos quitan tantas cosas que el Señor quiere hacer por nosotros. He hablado con personas y he estado en lugares y hasta en reuniones de oración donde constantemente observo en creyentes una continua petición. Es increíble que uno llega a una reunión de oración a veces y lo que se pidió tal vez hace un mes después se está volviendo a pedir, y otro mes después se vuelve a pedir, y otro mes después se vuelve a pedir, y uno dice: ¿y aquí qué pasa? ¿Qué no han logrado quitar de sus vidas? ¿Qué práctica no han entregado al dominio y poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Que continuamente caen, oran y caen, oran y caen. Caen en lo mismo. A veces es amargura, a veces es enojo. La actitud del enojo a veces es incontrolable en alguien. Gritería,
Alguien no sabe controlar su boca, su lengua, y lo domina la gritería, las malas conductas, los vicios, los pensamientos, los impulsos. Todo eso hace que caigamos en conductas que no son de Dios. Pero todo eso también hace que no crezcamos, que no maduremos, que de pronto Dios dice: te tengo que dejar aquí porque no logras pasar de ahí. Y la culpa es nuestra. La culpa no es de Dios. El poder de la Escritura está aquí. Es nuestro el problema. Parece ser que este tipo de casos o de conductas débiles o formas de vida son sometidas a oración sin ningún efecto. Es increíble, o sea, pensemos bien que hay personas que llegan a orar y oran por eso, pero parece que la oración no trajo resultado. Y no se preguntan por qué. No dicen: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra oración? ¿Qué pasa con el poder que debe haber en ella para quitar de nosotros esto? Tantos años andando en lo mismo. Y entonces pensaba, ¿podríamos usted y yo excusarnos bajo los deseos y pensamientos de la carne? ¿Podríamos todo el tiempo decir: bueno, es que la carne, es que es indomable, es que sus placeres, es que lo que visualizo me hizo caer? ¿Podríamos excusarnos siempre así? O también podríamos decir que algún trato o formas familiares, patrones familiares, de pronto podemos decir: así fue mi papá, así fue mi mamá, ese es el ejemplo que tengo. Y entonces el ejemplo me hace seguir un patrón y equivocarme igual que ese patrón. Y caigo, y caigo, y caigo. Y oro, y oro, y oro, pero nunca quité ¿qué? El patrón. Parece que esas personas viven esclavizadas al error, a prácticas que son contrarias al vivir en Cristo. Les pregunto, ¿no ha hecho Dios todas las cosas nuevas en nosotros? Sí. ¿Será que el sacrificio de Cristo no cortó todas las maldiciones? Sí. A ver, cualquiera que le diga a usted que tiene una maldición generacional no está en Cristo, porque el poder de la cruz corta eso, de la sangre de Cristo. ¿No está nuestro nuevo hombre vestido de justicia y santidad? Eso dice la Biblia, que nosotros fuimos vestidos conforme a Dios, en la justicia y la verdad. No tenemos la mente de Cristo. Seamos honestos, ¿son cristianos? ¿Tienen la mente de Cristo o no? Si usted es cristiano, está obligado a tener la mente de Cristo. ¿No es cierto que hemos sido conformados a su imagen? A ver, son verdades bíblicas. Estoy contraponiendo ahorita lo que dije al principio, que se pega a nosotros en la carne, contra verdades bíblicas en el espíritu.
¿Somos o no somos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo? Una vez que nacemos de nuevo, lo somos. No es la palabra de Dios la que nos purifica, o es el ejemplo familiar, ese ejemplo malo que mencioné. Tenemos el inigualable poder del Espíritu. Y entonces, ¿por qué caemos en los mismos pecados y conductas? ¿Por qué? ¿Qué está mal? ¿Y saben qué es lo más terrible? Que dificultamos nuestro vivir. Somos nosotros mismos los que complicamos nuestra vida. Así de sencillo. Lo que tuvo que haber de ser desarraigado de nosotros, un día brotó con tal fuerza que nos consumió y nos llevó a pecar, sea lo que sea. A ver, no vea pecado como solamente lo malo que usted hace. Vea pecado como lo bueno que no hace también. Y no lo digo yo, ¿quién lo dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que tomado como pecado. Si dejamos un poco lo que he dicho y ponemos la administración de las finanzas, si ponemos la mayordomía del hogar, si ponemos los dones y la fidelidad al cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿hemos hecho lo bueno? ¿Será que somos buenos mayordomos de nuestras finanzas, o todo lo ubicamos en nosotros? ¿Será que servimos a Dios por medio de su iglesia? Yo no estoy diciendo algo que es mi pensamiento, es la palabra de Dios. Como padres, estamos todos los días con nuestros hijos educándolos en la verdad. Los estamos llevando a las Escrituras para que sepan decidir, para que sepan una vez más, porque estoy seguro que muchas veces lo han dicho, pero una vez más lo que es bueno y lo que es que malo. Mis hermanos, todo esto no nos permite crecer. Estamos desechando el poder. Y entonces dije un día, siendo yo muy joven, así soy yo. Yo tuve que entender esto en mi vida para dar un giro tremendo en cuanto a lo que Dios quería. Porque estoy seguro que si ustedes me conocieran de jovencito, dicen, ¿y cómo llamó Dios a este? O sea, de verdad que la crucecita se la pintamos. Pero así es Dios. Pero así es Dios cuando uno entiende su palabra. Exactamente. Hablando con uno de los niños de allá me decía exactamente eso y dije yo, eso lo tengo que predicar. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir como Dios quiere? Y le respondí porque le respondí con mi ejemplo. Por esto y esto. Gracias, ya entendí más. En el chat de hombres esta semana mandaron una imagen que al final decía, ¿hasta cuándo entenderé? ¿La leyeron, hombres? Bueno, hoy le voy a dar respuesta a esa imagen. ¿Hasta cuándo entenderé? Bueno, hasta que hagamos lo que aquí dice.
Así de fácil. Esa es la respuesta. La respuesta no se encuentra en ningún otro lugar. Juan tiene la respuesta. Juan tiene la palabra clave. Y voy a tomar de uno de sus escritos un principio, una verdad espiritual que debe ser atendida por nosotros hoy. No esperarse a mañana. Yo que usted escuchando la palabra de Dios, no a Pablo, la palabra de Dios, comienzo a meditar y a entender qué es lo que está mal, qué no he quitado de mi vida. Hay que atender este principio con urgencia. Todo aquel que dice pertenecer a Cristo. Ahora, este principio, y ojalá lo puedan leer en su casa, gira alrededor de toda la primera carta de Juan. Si ustedes leen toda la primera carta de Juan, es continua la mención y está bajo fundamentos seguros de la vida cristiana. Dicho principio comienza desde la conversión hasta que lo veamos a Él cara a cara. Imagínense. Una vez que usted se convierte, el principio está presente. Pero luego de eso continúa. Ahí va, hasta el final del tiempo. Para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 6. Primera carta de Juan, no San Juan, primera carta de Juan. Apocalipsis, Judas, tercera y segunda y primera de Juan. ¿Ok? Versículo 6 dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Voy a quedar ahí. ¿Cuál es el principio ahí? Permanecer. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que está en Cristo, en su doctrina, en sus mandamientos, en su caminar, no peca. Es imposible, mis hermanos, es que es imposible que aquel que permanece en la verdad no imite al que es la verdad. Es imposible que si permanecemos en Cristo, todas las áreas de nuestra vida no estén sometidas a Cristo y que como resultado no estemos en pecado. ¿Entienden eso? Si usted permanece en Él, no peca. Ahora, entienda esto. Y hay muchos ejemplos que podría poner. Pero si aquel que está en Cristo va a una prostituta, ¿puede dejar a Cristo en la puerta? No. Entra con Cristo. Si aquel que se emborracha, ¿puede dejar a Cristo afuera? ¿Se emborracha quién? Él diciendo que está en Cristo. El que permanece en Él no peca y por lo tanto el resultado es que la práctica del pecado no está en Él. Según la terminología del apóstol Juan, y quiero que vean y entiendan esto bien, el pecado aparece cuando la permanencia se interrumpe. ¿Me escucharon bien eso? Díganme si no es cierto. El pecado aparece cuando la permanencia se interrumpe. El término señala
una relación tan profunda y poderosa que es imposible estar genuinamente involucrado en ella y al mismo tiempo estar pecando. O sea, es imposible. Si usted tiene una relación genuina con Jesucristo, es imposible de que usted pueda estar genuinamente en Él, pero a la vez que pecar. Eso no existe en un cristiano. Sin importar los patrones familiares, lo que haya pasado de niño, lo que haya pasado de joven o lo que usted tenga en su mente. No. Simple y sencillamente, si usted continúa en el pecado, en la práctica del pecado, algo no le pertenece a Dios. Así de sencillo. Y si algo no le pertenece a Dios, encienda las luces. ¿Usted cree que usted puede vivir diciéndole a Dios qué le entrega o no? A Él le pertenece todo. Juan deja claro que el que permanece en Él no practica el pecado. No tiene como resultado de su permanencia una vida continua en la práctica de un carácter que no es conforme a los hijos de Dios. Es imposible que el que está en Cristo tenga una práctica que no es conforme al título que llevamos. ¿Cuál es? Somos hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿nos parecemos a quién? A nuestro Padre. Quiero que vean cómo deja claro el versículo 7 al 9 esta verdad. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es? Justo, como Él es justo. ¿Qué notan aquí? El texto nos está metiendo inmediatamente en una reproducción de carácter. Si nosotros estamos haciendo justicia, y dice el texto, y es justo, ¿por qué lo somos? Porque aquel a que imitamos es justo. Noten que el texto, y ahorita vamos a ver otros, siempre nos está llamando a imitar, a permanecer en Él. Dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora noten que el texto nuevamente dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. A veces uno le pregunta a la gente: ¿y dónde fue el primer pecado del diablo? No fue en el huerto. Quiso ser igual a Dios. ¿Y a quiénes engañó primero? ¿A los hombres o a los ángeles? Así es el diablo. Pone en la mente cosas que no son reales, porque coge una mentira y una verdad y la mezcla y nos engaña. Este peca desde el principio. Jesús dijo que era homicida, ¿recuerdan? Que ha sido su naturaleza siempre. Es imposible que el que es nacido de Dios practique el pecado. Cuando la permanencia se rompe,
el cristiano puede caer en pecados antiguos. Y ahí está el detalle. Usted puede decir, a ver, yo estoy en Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo pertenezco a Cristo, ¿sí o no? Pero ¿pertenece todo? ¿O se acabó ahí? ¿O simplemente dije, bueno, ya le pertenezco? Ahora ando como yo quiero. ¿Cómo andamos? Si Él es justo, yo soy justo. Así lo dice el texto. Andamos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Si usted practica algún pecado antiguo, es porque hubo una grieta, una rotura en esa permanencia. Mi hermano, no le llame a eso un error, una debilidad, no le llame un desliz, llámele a eso rotura de permanencia. ¿Por qué? Porque si se hizo evidente, es porque algo se separó de él. Así de sencillo. Si una práctica vuelve a traernos al pecado, algo dejamos de entregarle a Dios. Algo dejó de gobernar Él. Y entonces caemos en aquella rebelión moral contra un Dios santo y bueno en extremo. El pecado se alimenta, brota y florece. Y entonces aparece esa perversa desviación de nuestra personalidad. Ahora, usted tiene que entender hoy que su pecado es tan malo como necio. Usted está acostado en su camita y de pronto suena y usted dice, no puede ser. ¿Y qué dice usted inmediatamente? ¿Qué? Qué necio ese mosquito. ¿Y le interrumpió el sueño o no? Y hay personas como yo que prendemos la luz y nos vamos a muerte con el mosquito hasta que muera. Ya somos dos. Pues así es el pecado. Igual de necio va a querer que aparecer y estar y estar y estar. Así es el pecado. No lo vea solo malo, es necio. Va a querer vestirse de fragancia para ser aceptado. Va a querer vestirse como algo justo cuando en realidad no lo es. Por favor, olvidémonos del simbolismo torpe que el catolicismo puso de poner a un animalito rojo, porque no sabemos ni lo que es, con cachos y cola. Ese no es Satanás. Satanás se viste como ¿qué? ¿Para qué? ¿Para mostrar lo malo? No, si se está vistiendo como ángel de luz es para engañarlo a usted, trayendo algo que bueno, pero no es bueno. Así es el pecado. Se va a manifestar porque logró desprenderse de aquel que lo reprende, de aquel que lo sujeta y de aquel que lo encadena. Se desprendió. Hasta que me da a veces vergüenza decir el ejemplo, pero lo voy a decir. Pequeñillo. En las cosas de pequeñillo, ¿verdad? No, pues no se rían porque no es un ejemplo bonito. Le quité a mi papá plata. Mi papi se dio cuenta, ¿verdad, papi? Y yo me fui a quedar donde un primo. Con la plata que le había quitado a mi papá, iba a hacer semejante fiesta yo. Y papi me llamó y me dijo, Pablo,
Oiga, les estoy hablando que yo tenía como que, papi, como 9 años, ¿ah? Vean, ¿desde dónde vengo refrenando eso, ah? Pablo, 9 años, o sea, en el 2000, no, 2000 no. Ahora sí me eché una mentirota. En el 1990, ya me acordé. Y me fui para donde ese primo y papi me llamó y me dice, Pablo, ¿no has visto los 10,000 colones? 10,000 colones eran, eso era como haberle quitado 100,000 ahorita. Le quité el aguinaldo a mi papá. No, papi. Y ya después le dije que yo lo había hecho, que me perdonara. Suficiente para no volverlo a hacer. No más. Y ahora puedo estar donde sea que entendí la lección. No toco lo que no es mío. Lo que sea. Y el suegro me decía, usted es un buen hombre, es de confianza en casa vacía, me decía. Así me decía mi suegro. Eso hacía. Es la verdad. Desde los 9 años que hice eso, tuve que ponerle un freno. Si no, ¿qué? ¿A qué le vamos a poner freno para que nuestra permanencia en Cristo se fortalezca? ¿O vamos a seguir creyendo que permanecer en Él es solo ser salvos, pero imitar cosas que no vienen de Él? Eso no existe en el cristianismo. Permanecer en Él no se trata de nuestros propios esfuerzos. Se trata de estar ¿dónde? En la verdad. Y se los voy a demostrar con este maravilloso versículo. Retrocedan una paginita en el capítulo 2. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el ojo. El que dice que permanece en él, subráyelo con todos los rojos fosforescentes que tiene, debe andar como él anduvo. Ahí sí que nos puso el nivel ya. El que permanece en él no peca, ok. Pero ¿cómo lo hace? Andando como él anduvo. No hay otra forma. Juan es extraordinario hablando de permanecer. Permanezcan en el amor, permanezcan en la luz, no permanezcan en el espíritu del anticristo. Permanecer, permanecer, permanecer. Pero ubica en nosotros el permanecer en un andar como el de ¿quién? Como el de Cristo. ¿Qué conclusión? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecer expresa la idea de comunión activa. El texto asegura que el que permanece en él está obligado a imitarlo a él. Ahora, esta es la expresión, y no creo que haya otra. Esta es la expresión suprema de la voluntad divina de Dios el Padre.
A ver, Dios el Padre quiere algo mayor de usted que imite a su hijo. ¿Qué es lo que quiere? Que usted imite a su hijo. No quiere otra cosa, no quiere algo mayor de usted, porque no hay otra cosa mayor. ¿Quién es mayor que Cristo? No hay nada ni nadie mayor que Él. Por eso esta es la expresión, ese versículo es la expresión suprema de Dios. Son mis hijos, anden como mi hijo. No hay otra cosa. El Padre tiene dos voluntades, así como lo oyen. ¿Sabían eso? La primera, que todos los hombres sean salvos. Así lo dice el texto. Y esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, si no todos son salvos, no es por culpa del Padre, es por culpa del corazón del hombre. La segunda voluntad, y que está claramente escrita, es que todos aquellos que son salvos lleguen a la medida y estatura de Cristo. Esa es la segunda voluntad. A un varón perfecto, creado a la medida y plenitud en Cristo, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. O sea, no hay nada superior. Esto es, dice el apóstol Pablo, Cristo. Si usted creyó que usted se salvó y que ahí quedó todo, no. Esa fue la primera voluntad. La segunda es que usted llegue a ser conforme a la estatura y a la imagen de Cristo. Y si eso no está sucediendo en su vida, por la razón que sea, es porque usted no permanece en Él. No estoy hablando de salvación. Dije claramente que la primera voluntad se cumplió para permanecer en Él. Pero es imposible que una persona que ya permanece en Él no lo imite. Es imposible. Eso es como ver un palo de mangos echando uvas. Eso no existe y nunca va a pasar. Jesús dijo, y eso es lo que más me impresiona, que el buen árbol da ¿qué? Buen fruto. O sea, sí podemos conocer quién está en Cristo. Pero lo que más me impresiona es que el mal árbol ¿qué? No puede dar buenos frutos. Así de sencillo. Lo primero que debe hacer un cristiano es conocer a Cristo. Lo segundo es imitar a Cristo. No podemos ser cristianos si no conocemos a Cristo. Y no estamos verdaderamente en Cristo si no llevamos una vida conforme a la vida de Cristo. Ahora voy a hacer mención de unas frases que se unen a la permanencia. Y ojalá usted las pueda apuntar, las desarrolle en su casa, porque va unido. Dice, este es el propósito de la elección, permanecer en Él. Este es el propósito. ¿Cuál es otro propósito? Otro objetivo. El objetivo de la redención, ¿qué es? Permanecer en Él. El fruto del llamamiento, ¿qué es? Permanecer en Él. El complemento de la justificación, permanecer en Él. La evidencia de la adopción, permanecer en Él. La seguridad de la gloria, porque dice que hasta que Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él, porque estamos ¿qué? En Él, permanecemos en Él. Entonces son frases increíbles unidas al permanecer. El propósito de la elección no tiene otro sentido que ese. El objetivo de la redención no tiene otro sentido que ese. El fruto del llamamiento no tiene otro sentido que ese. La justificación tampoco. La evidencia de la adopción. La seguridad de la gloria futura. Eso es permanecer.
Ahora, ¿quiénes leyeron el boletín hoy? Híjole, todos. Hay una frase que hoy es la que usted tiene que llevarse en su corazón, fuera de permanecer y de usar este principio en su vida. El Espíritu Santo, oiga bien, no puede producir nada que no sea santo. Uy, uy, uy. El Espíritu Santo no puede producir nada que no sea santo. Eso quiere decir que cualquier actitud, carácter, pensamiento, vicio, idea, no procede de Él. O sea, la permanencia se rompió. Todo lo que procede del Espíritu Santo tiene el carácter del Padre. Y el Padre es ¿qué? Santo. Ahora, no nos pongamos la ruedita en la cabeza, ni busquemos no brincarnos los semáforos, no. Para ser santo y que se reproduzca una obra o un fruto de santidad en nosotros, solo tiene un medio. La consecuencia es esa. ¿Qué es consecuencia? De que usted permanece. No de que usted diga, hoy no le voy a mentar la madre a nadie. No. Olvídese, por eso cuando vienen y oran por lo mismo, no estamos diciendo nosotros lo que les dije ahora al principio. Y no hay un carácter que desaparezca, ¿es por qué? Porque creemos que podemos traer una oración bajo nuestras propias reglas y nuestro propio poder. Y no funciona así. Primero permanezca en Él y ore. Usted puede orar sin estar en Él. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? Espero que sí. El Espíritu Santo no puede producir nada que no sea santo. Por lo tanto, si permanecemos en Él, en todas las áreas de nuestra vida, ahora sí andaremos como ¿quién? Como Él anduvo. ¿Recuerdan que Cristo sale de la tentación y vino lleno del poder de qué? Del Espíritu. Wow. Ese debe ser nuestro caminar. Ahora, ¿cómo se logra? Ya les di ciertas pistas. ¿Cómo se logra este caminar, esta perseverancia, este permanecer? ¿Cómo hacemos que se haga efectiva en nosotros esta reproducción de carácter? Bueno, no sé si notaron en el texto que acabamos de leer del capítulo 2, versículo 3 al 6, que una palabra se repite 3 veces. ¿Cuál es? Guardar. Ojo que antes de ponernos a andar como Cristo anduvo, ¿qué nos dice? Versículo 3, en esto sabemos, o sea, entendemos, da evidencia que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, o sea, el que asegura que le conoce y no guarda ¿qué? Sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que ¿qué? Guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios ¿qué? Se ha perfeccionado. No hay otra manera para vivir separados del pecado y andar como Cristo anduvo que guardando su palabra. Hoy tengo que decir que me gozo y le doy gracias a Dios
Y lo he puesto en el chat de hombres. De verdad, yo me siento y leo los versículos que ustedes ponen y las formas en que lo tratan de explicar. Me van a decir que no les llena. Pero cada cosa de las que ustedes mandan, digo, ¿qué guardo de aquí? Aunque sea una cosa, tengo que guardar aquí. Las mujeres sé que lo hacen también. Pero si no guardamos la palabra de verdad, no estoy hablando de meterme en un texto y decir, bueno, sí, todo lo puedo en Cristo. No, estoy hablando de meditar el texto. Estoy hablando de vivir conforme al texto. Estoy hablando de pensar conforme al texto. De eso estoy hablando. Guardar tiene el sentido de atesorar algo que es valioso. ¿Qué tan valioso es cada texto para usted? ¿Cuánto daría por cada versiculito? ¿No vieron el video ahorita? Una señora que estaba una Biblia. ¿La vieron? Y estaba. Que yo decía, ¿qué está viendo? Es como si está viendo la verdad. Se está deleitando en ella. Es agarrarla y saber que lo que está brotando de ella, ¿qué es? Vida, pureza. Y necesito tomarla, atesorarla en mi vida. Versículo 14 de este capítulo 2. Ahí cerquita. Os he escrito a vosotros, padres. Ojo, Juan está suponiendo aquí que ya hay madurez en algunos. ¿Ok? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Da por un hecho eso. Gente que ya sabe quién es, que vive y permanece en él. Y entonces dice lo siguiente: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, el texto dice que vencieron al maligno. ¿Cómo? ¿Por qué son fuertes y vencieron al maligno? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Permanece. No hay otra forma. No hay otra forma de vencer el pecado. No hay otra forma de vencer al maligno, a no ser de que ustedes permanezcan aquí. Y no hay otra forma, adultos, de vivir en la verdad cada día, si de igual forma ustedes no permanecen aquí. Porque Juan da por un hecho de que ustedes, adultos, tienen conocimiento de la verdad. Y si tienen conocimiento de la verdad, andarán como él anduvo. Ese es Juan. El principio ustedes lo pueden leer en toda la carta. Ahora me parece que Juan está tomando estas palabras de Jesús. ¿Recuerdan aquella última noche? Sí, capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Vamos al capítulo 15. Porque sin duda alguna Juan recuerda estas palabras. Uno de los capítulos que más menciona la palabra o el principio de permanecer. Permanecer para dar fruto, ¿verdad? Claramente ustedes pueden ver el texto. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid lo que queréis y os será hecho. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, esto tiene una connotación tremenda. Primero él dice que aquí hay una puerta que se abre para ambos lados. Esa puertita no la podemos abrir para acá afuera, solo para allá adentro. Pero dice Dios, así no es conmigo. La puerta se abre para allá y para acá. Si ustedes permanecen en mí, abrimos la primera para allá. Pero ¿qué después dice? Y si mis palabras, ahora abrimos para acá, permanecen en ustedes. A eso se le llama una puerta de doble pliegue, de doble apertura. O sea, no se trata de solo ustedes, se trata de Cristo en usted. Si no, no hay forma de pedir exitosamente. Nuevamente el ejemplo de la oración. ¿Por qué orar y orar y fracasar y fracasar? Porque nuestra oración no hizo una apertura hacia la voluntad, hacia el entendimiento de Dios, sino a solamente nuestro razonamiento. Las palabras de Dios deben de permanecer y esa es la que hace la obra. ¿Sí entienden? Aquí lo está diciendo claramente. Y luego dice el 10, nuevamente, guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. ¿Y quién se pone como ejemplo? Él mismo dice, así como yo permanezco en su amor. Es increíble que Jesús diga eso y nosotros no lo hagamos. Para Jesús fue necesario permanecer en el Padre. Jesús no solo se está poniendo como ejemplo, mostró ser ejemplo de permanecer y de actuar como Él dio enseñanza y mandamiento. Juan capítulo 8, ahí cerquita. Quiero que vean bien estos textos porque a mí me encantan estos de Juan. Versículo 28 de Juan 8. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según que me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ejemplo claro de permanecer, de andar conforme a lo que el Padre le ha dejado. Capítulo 12, ahí mismo, cerquita. Versículo 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, ¿qué? No permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo que no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Los dos textos nos dicen que Cristo actuó, habló, enseñó e hizo todo porque estaba ¿en quién? En el Padre.
no hizo nada por su propia cuenta. No habló lo que le dio la gana. Ahora, Cristo sabe todo lo que está escrito de Él y sabe que tiene que venir a cumplirlo. Ahora, quiero que observen, para ir terminando cuidadosamente, lo que Pablo le dice a los Efesios. Vamos al capítulo 4 de Efesios. Hablando a los Efesios de una nueva vida en Cristo y de lo que estamos hablando nosotros y de lo que hablamos al principio. Si estamos en Él, no practicamos ni estamos esclavizados a lo antiguo. Dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Recuerden lo que les dijo al principio: esto requiero en el Señor. En el Señor, una conducta. Y entonces ahora les dice, después de dar el ejemplo: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que despojados del viejo hombre que está viciado. Ojo lo que Pablo asegura: está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí meta todo lo que lo hace tropezar. A ver, no solo vea lo que usted dice, bueno, está borracho. El deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Así que meta cualquier cosa. Y entonces dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Y dos características de ese nuevo hombre: en la justicia y la santidad de la verdad, o sea, en la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí sí el pasaje recontrafamoso, ¿sí o no? Airados, o sea, aquí nos dieron visto bueno para enojarnos. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién no ha leído ese pasaje? Entonces a veces hasta lo usamos y decimos: ve que me puedo enojar. Claro que nos vamos a enojar en algún momento, claro que sí, pero ojo lo que el pasaje está diciendo. Pero no que eso no lo decimos cuando estamos enojados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué creen que dice esa frase? No permanezcan en ese error. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si ustedes permanecen en ese error, porque si ustedes logran que los esclavice el tiempo que ustedes consideren que hasta que se me pase el enojo lo perdono, si ustedes creen que eso es correcto, se equivocaron. Se rompió la permanencia. Y entonces, ¿qué va a brotar? Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. O sea, reproducción de carácter de quién. Ahora sí, ¿se quiere enojar feo?
quiere dejarle de hablar a su esposa o su jefe, no sé, lo que usted tenga ahí. Sepa que cuando eso sucede y usted no tiene un límite y la permanencia se rompe, Satanás va a reproducir. Y no estoy diciendo que Satanás se va a meter en usted, ¿verdad? Estoy diciendo que va usted a traer un fruto que no es de Dios, sino de quién? De Satanás. Entonces Pablo dice: no deis lugar. No deis lugar al diablo. Y qué duro, porque pone una condición humana muy difícil de controlar, que es que el enojo. De verdad es importante entender lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos una nueva vida en Cristo que es según Dios. No se dejen dominar. No permitan que haya reproducción de un carácter del cual ustedes no son hijos. Porque ustedes son hijos ¿de quién? De Dios. Y entonces da otro ejemplo: el que hurte, o el que hurtaba, pasado, no hurte más. O sea, el que sacaba de los bolsillos, ahora ponga en los bolsillos. Así de sencillo. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ninguna, no dice que puede ser que más me sirva. No, a mí no me gusta esa palabra. Fea, ¿suena o no? A mí no me gusta, esa es una palabra del mundo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y si no entienden esto, les hace un llamado: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, porque dicha conducta lleva a eso. Y Pablo dice: no, mis hermanos, hay un peligro en la reproducción de carácter que no es de Dios. De pronto usted y yo vamos a estar diciendo: pero esto no es tan malo, es pasable. ¿Qué tiene? A ver, si todo el mundo lo hace. Es fruto del Espíritu, porque el Espíritu no puede reproducir nada que no sea santo. No lo contristen. Qué peligro. Quítese, versículo 31. No está dando alternativa. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Y díganme si esto no es el carácter de Dios. Misericordiosos. ¿Quién es misericordioso? Dios. Perdonándoos. ¿Quién nos perdonó? Dios. Y entonces dice: como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Permanecer. Lo que quiero hoy, porque sé y porque a mí también me ha pasado, es: ¿dónde se rompe la permanencia nuestra? ¿En usted dónde se rompe? ¿Qué pasa en su vida, en su matrimonio, en su hogar o donde sea, que hay una rotura y de pronto sale el carácter que no es de Dios? ¿Por qué no lo hemos entregado? Eso nos va a impedir el crecimiento, la madurez, nos va a impedir muchas cosas. Me encantó esto que leí, dice: usted está en Cristo no para poner cosas nuevas en Él, sino para descubrir todas las que solo en Él existen y le pertenecen. Lleva tu alma al más alto deleite de su persona y guarda su palabra.
verás poder y gloria y todas sus excelencias, las cuales te capacitarán para vivir una vida sin dolor y olor a pecado. No hay nada que puedas hacer contra el pecado que te acecha si no permaneces en él, porque el que permanece en él no peca. No vaya a poner cosas nuevas en Cristo, descubra sus excelencias. Y si eso solo se hace permaneciendo. ¿Qué es permanecer para usted? ¿Cuánto de su vida involucra permanecer? Hoy no quiero que salgan de aquí como otro sermón más. ¿Cuánto significa para usted permanecer en Cristo? Y no estoy hablando de escuchar 7 prédicas al día. Estoy hablando de permanecer en su palabra. Estoy hablando de comer la palabra. Estoy hablando de que estoy siendo puesto a prueba para ver si mi carácter es como el de Cristo. Un joven una vez me dijo: tengo mal carácter, soy impaciente. Bueno, vaya al Banco Nacional y haga la fila. Está loco. ¿Y entonces cómo vas a probar la paciencia? Y digo Banco Nacional porque no sea bárbaro. ¿Alguien trabaja en el Banco Nacional? Nadie, que salvaje. ¿De qué otra forma la va a probar? Para llegar a entender cómo tener paciencia. Ahí está en la presa. Me pasó el otro. ¿Y qué va a hacer? Ponga el radio y oye ahí la prédica octava del día. Es bueno oír prédicas, no estoy diciendo que no. Lo que estoy tratando de decir es: permanezcan aquí. Y esto los va a instruir a ustedes directamente. Y se lo van a comer todo y se van a deleitar. Y entonces, cuando usted se dé cuenta, ya no va a estar orando por lo de siempre, va a estar orando para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Y eso es todo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, siempre lo agradecemos. Siempre nos instruye. Y tal vez no lo dije ahora en la prédica, Padre, pero se lo dije a esa niña: nuestra debilidad rompe la permanencia. Y necesitamos fortalecer cualquier cosa que no sea producido por el Espíritu. Necesitamos ir quitando. Juan es claro: el que permanece en él no peca. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No podemos añadir ni quitar de esas palabras. Lo que sea que haya en nuestros matrimonios, en nuestro carácter, en nuestras familias, con nuestros hijos, en los trabajos, fortalece a los hermanos. Por la palabra que es tuya, purificadora, fortalecedora, que nos instruye. Yo hoy ruego por esta iglesia, por estos hermanos que hoy escucharon, que logren quitar de sus vidas el estorbo, que logren inspeccionar en su caminar algo que tal vez desde niños, jóvenes o hasta ahorita puede estar haciendo que un pensamiento, una idea rompa esa permanencia. Que no caigan en ninguna práctica de pecado. A ninguno de nosotros no nos permitas caer en ninguna práctica. Nos sometemos a ti, Espíritu de Dios. Controla nuestra vida.
Hay poder en ti. Te ruego que así sea, Señor. Permanecer en ti. Permanecer. Que nuestra mente esté ahí. Que digamos, ¿qué haría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo? Qué lindo cuando lleguemos a ese momento. Señor, ¿qué harías? Dime. Y de pronto actuamos como Él actuó y el gozo del Espíritu que produce va a ser grande. Gracias. Te pido que hoy en sus casas ellos puedan meditar. Salimos de aquí y a veces se nos olvida muy rápido, pero que puedan tomar un momentito en familia, con sus hijos, como esposos, y meditar. Que ese esposo que Dios ha puesto como cabeza traiga a su familia y les diga: ¿dónde, qué aspecto no estamos permaneciendo en él? Que esa mujer idónea, esposa, madre, sea guiada también. Hacerle ver a su esposo y a sus hijos qué aspecto de su vida parece no tener claridad de fruto de Dios. Eso es lo que pido hoy, que no sea una prédica más. Y gracias porque nos has vestido de justicia y santidad. Gracias en Cristo Jesús.